La voz pasiva, tanto en inglés como en español, coincide literalmente de la siguiente manera, como en los siguientes ejemplos. The house was built in 2005. This car was made in Japan. The plants were watered today. En inglés, la voz pasiva vista desde estos ejemplos podría darnos la primera impresión de que es una traducción literal, palabra por palabra. Y esto es cierto, pero en parte, ¿sí? Es por ello que quiero mostrarte en esta clase que no solamente te quedes con la traducción literal de la voz pasiva, ya que nosotros en nuestra lengua materna utilizamos muchas otras estructuras diferentes a esta traducción literal, como la siguiente. Se busca esta persona. Como puedes ver, aquí no está algo literal como esta persona es buscada. No, nosotros decimos se busca a esta persona. Aunque no es una traducción literal, pero es voz pasiva. Y en inglés tenemos que utilizar la estructura de la voz pasiva y lo diríamos: This person is wanted. This person is wanted. De hecho, cuando buscan una persona en Estados Unidos o en inglés, solamente ponen wanted. ¿Ok? Entonces con esto quiero señalarte lo siguiente. La voz pasiva no siempre va a ser de manera literal palabra por palabra. Algo fue hecho, algo es buscado. No. Muchas veces nosotros vamos a utilizar estructuras como esta, donde vamos a ver palabras clave que son la S y la E. Se robaron el carro, se comieron el pastel, se tomó la decisión. Dos cosas van a ser fundamentales para que tú identifiques la voz pasiva. La primera, va a estar esta palabra clave, se. La segunda, la persona que realizó la acción del verbo principal no se menciona. ¿Quién se robó el carro? No sabemos. ¿Quién se comió el pastel? No sabemos. ¿Quién tomó la decisión? Tampoco. Cuando no sabes quién realizó la acción del verbo principal y está la palabra se, eso es voz pasiva. Y en inglés lo vamos a decir de la siguiente manera. Ponemos el sujeto, después del sujeto va a ir el verbo to be, ya sea en presente, pasado o futuro, seguido de un verbo en pasado participio. Esto en inglés lo diríamos: The car was stolen. The cake was eaten. The decision was made. Otra palabra clave para identificar la voz pasiva es la palabra me. Recuerda que cuando hablamos en voz pasiva no se menciona quién realizó la acción del verbo principal. Por ejemplo, si digo me robaron, no estoy diciendo quién me robó. Cuando no se menciona quién realizó esa acción y está la palabra me, eso es voz pasiva. En inglés esto lo diríamos así: I was given a gift. I was sent a letter. I was offered a job. I was robbed. Esta es voz pasiva en inglés. Literalmente no coincide, porque literalmente dice yo fui robado. A mí me fue ofrecido un trabajo. A mí me fue enviada una carta. Pero nosotros no hablamos así, amigas y amigos. Es por ello que esta clase es tan importante que la entiendas de principio a fin. Y como en la clase en vivo no pudo quedar claro por el audio, ahorita estoy haciendo esta clase para que te quede muy pero muy claro este tema. Siguientes palabras claves para identificar voz pasiva: nos, lo, la, los, te. Nuevamente, no se menciona quién nos robó. No se menciona quién hizo la acción del verbo principal. Solamente se menciona el objeto sobre quién recayó la acción. Esto es voz pasiva y en inglés lo decimos así: We were robbed. He was kidnapped.
She was raped. They were assaulted. You were blamed. ¿Por qué es importante que entiendan y profundicen en esta clase? Porque muchas veces dominamos perfectamente la voz pasiva, pero de manera literal. Sí entendemos cuando leemos este enunciado, nosotros fuimos robados, pero lo traducimos literalmente y así no hablamos. Nosotros en realidad lo que más decimos es nos robaron. Esto es voz pasiva y cuando estos enunciados de la izquierda los quieres comunicar en inglés, eso al no saber identificar la voz pasiva te detiene, eso te traba y ya no sabes qué decir. Es por ello que debes entender muy bien esta clase con la que estamos trabajando. Presta mucha atención a el contraste en lo que es voz pasiva y voz activa. En la voz pasiva y voz activa, la diferencia va a ser la siguiente. Este enunciado, My father built this house. Mi papá construyó esta casa. ¿Cuál es el verbo principal? Construir, build. Estoy mencionando quién construyó esta casa. Sí, mi papá. Entonces, eso es voz activa. Cuando el sujeto lo ponemos, el sujeto es quien hace la acción del verbo principal. Si lo mencionamos o lo ponemos a la izquierda, eso es voz activa. Sin embargo, si no mencionamos el sujeto como en el siguiente ejemplo, solo digo, This house was built in 1995. Esta casa fue construida en 1995. ¿Quién la construyó? No lo estoy mencionando, tal vez porque no lo sé o porque no quiero mencionarlo. Esto es voz pasiva, cuando no se menciona el sujeto, quien realiza la acción del verbo. Con respecto a la voz pasiva y a la voz activa existen tres casos, que son los siguientes. El primer caso, si el sujeto está a la izquierda, es decir, estamos mencionando quién realiza la acción del verbo principal. If subject is on the left, that's active voice. A eso se le llama voz activa, que es el primer caso. Segundo caso, si el sujeto quien realiza la acción del verbo lo ponemos a la derecha, va a ir seguido de la preposición by, y eso va a ser passive voice, como en el caso número 2. This book was written. Este libro fue escrito y mencionamos quién lo escribió. By him. Fue escrito por él. Cuando el sujeto esté a la derecha precedido por la preposición by, eso es voz pasiva. Ese es el caso número 2. Y el caso número 3 es cuando el sujeto no se menciona, como en el tercer ejemplo. My wallet was stolen. Se robaron mi cartera, así de simple. Estos son los tres casos para que tú puedas identificar la voz pasiva y la voz activa. Vamos a empezar en esta clase con el presente simple en voz pasiva. ¿Cuál es la estructura que tienes que seguir? Son tres cosas fundamentales. Primero, poner un sujeto, que en este caso va a ser quien recibió la acción del verbo, no quien la realizó. Después va a ir el verbo to be. Como es presente simple, va a ir una forma del presente simple del verbo to be. Am, are, is. Recuerda el nombre de Amaris. Y por último, un verbo en pasado participio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tú quieres decir lo siguiente en inglés, ¿cómo lo dirías? Las flores se riegan todos los días. La comida se sirve a las 7. El juego se juega en parejas. Pon atención cómo aquí están estas palabras que te dije. La palabra se y después viene un verbo, palabra se y después un verbo. Así es como nosotros utilizamos en español la voz pasiva. Entonces, ¿cómo identificar que es presente? Porque dice, las flores se riegan. Si fuera en pasado diría, las flores se regaron. Si fuera en futuro, las flores se regarán. Lo único que nos queda es que es presente. ¿Cómo vamos a decir esto siguiendo esta estructura? Primero, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Las flores. Eso es lo primero que ponemos. Después de las flores sigue el verbo to be
el verbo en pasado participio y el complemento, de la siguiente manera. The flowers are watered every day. The food is served at 7. The game is played in pairs. De esta manera es como vas a dominar el presente simple en la voz pasiva, siguiendo la estructura de estos tres elementos: sujeto, verbo to be en presente, verbo en pasado participio. ¿Cómo dirías lo siguiente en inglés? El amor no es algo que se gana. El amor es algo que se da. Como puedes ver, es voz pasiva, porque tenemos esta palabra clave, la palabra se. ¿Ok? La palabra se. Y es en presente, porque no dice se ganó o se ganará, dice se gana en presente, se da en presente. Entonces, ¿cómo expresamos esto? De la siguiente manera. Love is not something that is earned. Love is something that is given. Muy bien, entonces, vean, aquí el se, ¿de qué manera lo expresamos? Lo expresamos con el verbo to be. Y acá con un verbo en pasado participio. Igual en el siguiente. El se lo expresamos con el verbo to be y el da con un verbo en pasado participio. Ahora veamos cómo diríamos las siguientes expresiones en inglés. Se dice que, se sugiere que, etc. Como puedes ver, ahí la palabra clave se nos indica que es voz pasiva y el verbo principal nos indica que es en presente. Se dice, porque en pasado diría se dijo. Perfecto, una vez que identificas que es voz pasiva y que es presente simple, sigues la regla de estos tres elementos. Primero pones el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Como no tenemos un sujeto personal, vamos a poner it. Después sigue el verbo to be en presente, que en este caso sería is, y el verbo en pasado participio. De esta manera. It is said that. It is suggested that. It is estimated that. It is believed that. It is expected that. It is reported that. De esta manera es como vas a decir este tipo de expresiones en inglés. Y recuerda que el that muchas veces se deja, otras veces se omite. Cualquier forma va a ser correcta. Quiero que pauses el video un momento, que tomes tu lápiz y papel y que practiques estas estructuras. Trata de decir esto en inglés, escribiéndolo y hablándolo para que sea un ejercicio que te cuente. Pausa el video porque a continuación te voy a dar las respuestas correctas. Todos estos enunciados al empezar se dice, se espera, los vamos también a empezar en inglés. It is said, it is expected, it is believed, it is estimated, etc. ¿Ok? Bueno, entonces, number one. It is said he's the best. It is said he's the best. Ahí estoy omitiendo el that. También es correcto. Si lo pusieron con el that, está bien. Number two. It is expected to rain tomorrow. It is expected to rain tomorrow. Number three. It is believed cats have 9 lives. It is believed cats have 9 lives. Number 4. It is estimated to cost $50. It is estimated to cost $50. Number 5. It is believed that the earth is round. It is believed that the earth is round. Number 6. It is said, practice makes perfect. It is said, practice makes perfect. Next, it is believed dogs are loyal animals. It is believed that dogs are loyal animals. Next,
It is suggested to drink plenty of water. It is suggested to drink plenty of water. Next, it is believed that time heals all wounds. It is believed that time heals all wounds. Next, it is believed that laughter is contagious. It is believed that laughter is contagious. Next, it is suggested to arrive 10 minutes earlier. It is suggested to arrive 10 minutes earlier. Pasemos ahora a la siguiente práctica, que fue lo que les dejé de tarea en la clase en vivo que tuvimos. Si estás viendo por primera vez esta clase, entonces te recomiendo que pauses el video y que con lápiz y papel contestes esto o que comuniques esto en inglés, tanto de manera oral como de manera escrita, para que puedas autoevaluarte. Espero hayas pausado el video, porque a continuación te voy a dar las respuestas esperadas. Number 1. This door is locked at night. This door is locked at night. Lock, estamos hablando ahí de manera cerrar con candado, ¿sí? Porque si alguien puso close también puede quedar, pero sabemos que simplemente no tiene ninguna seguridad, simplemente. Number 2. This garden is watered daily. This garden is watered daily. Si alguien en lugar de daily puso everyday, también es correcto. Number 3. The dog is fed at 7. The dog is fed at 7. Number 4. I am always given the night shift. I am always given the night shift. Aquí estoy utilizando un adverbio de frecuencia, que es siempre. Los adverbios de frecuencia, siempre, de vez en cuando, nunca, algunas veces, frecuentemente. Esos adverbios de frecuencia, cuando los utilizamos en voz pasiva, los vamos a colocar después del verbo to be, así como aparecen aquí. Después del verbo to be o en medio del verbo to be y el verbo en pasado participio. Number 5. He's always asked for his opinion. He's always asked for his opinion. He's always asked for his opinion. Number 6. I am never allowed to go out at night. I am never allowed to go out at night. 7. She's always helped. She's always helped. She's always helped. She's always helped. 8. He's known for his talent. He's known for his talent. 9. We are always invited to parties. We are always invited to parties. 10. Discretion is advised. Discretion is advised. 11. I am always given gifts on my birthday. Bien amigos, espero les haya ido muy bien en la revisión de esta tarea. Recuerden que esta clase la pueden ver una y otra vez hasta que puedan entender la esencia de la voz pasiva. En esta clase abordamos el presente simple y en la próxima abordaremos el pasado simple. No de una manera literal, sino de una manera práctica, para que cada que tú quieras decir algo en inglés no te detengas, no te trabes y lo digas siguiendo esta estructura sencilla que vimos. Sujeto, verbo to be, más verbo en pasado participio. Si esta clase de algo te ha servido, recuerda compartirla, regalarme un like. Eso es todo lo que te pido.